episodio número 2831. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este martes 18 de junio. ¿A quién adoramos? En el marco de esta lección número 12, los acontecimientos finales de la tierra, con el texto a memorizar de Proverbios capítulo 23 y el versículo 23. Compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Proverbios 23:23. Esta semana estamos desarrollando esta lección tan importante, la cual llegamos hoy a una lección sumamente interesante, y es donde vamos a dar algunos detalles específicamente de la gematría y de lo que tiene que ver con Apocalipsis 6:18. Y también, obviamente, vamos a escuchar el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí. Al final del programa también estaremos compartiendo la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza y de este ministerio que estamos desarrollando para aquellos que deseen colaborar con todos los cambios y todas las diferentes cosas que vamos a realizar. Cómo pueden comunicarse con nosotros. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el que tomes el control de nuestras vidas, sobre todo de este estudio, para que seas tú, oh Dios, el que impartas la lección y cada uno de nosotros, los estudiantes. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿A quién adoramos? En los últimos días, el gran conflicto en torno a la adoración desplegará de una manera dramática. ¿Adoramos al Creador o adoramos a la bestia y a su imagen? No hay término medio. Si usted creía que usted, no, pero es que aunque yo no adore a Dios, yo no estoy en ese sentido lejos de Él porque yo lo amo. No, es que si tú no adoras a Dios, adoras al diablo. Y viceversa. Si adoras al enemigo, no adoras a Dios. No hay término medio. El primer ángel de Apocalipsis 14 insta a los hombres y a las mujeres a adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, tal y como dice Apocalipsis 14:7. Como apoyo adicional a este llamado celestial, el tercer ángel revela las terribles consecuencias de adorar a la bestia. Dice que beberán del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira. Eso es en Apocalipsis 14:10. Apocalipsis 14:10. En cambio, los que adoran al Creador hacen exactamente lo que dice Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12, porque guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que adoran al Creador, vuelvo y repito, la creación es la base verdadera de la adoración, tal y como dice Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11, cuando menciona, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que tenga presente que si usted adora al Creador, entonces esa adoración se va a mostrar en obediencia a lo que Él dice que son los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, tal y como hemos mencionado, Apocalipsis 14:12, Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 19:10, es por ahí que va la cosa. Entonces,
puesto que Dios es quien creó todas las cosas, Satanás odia al Creador y ha intentado por medio de poderes terrenales cambiar el sábado, el monumento conmemorativo de la creación, tal y como dice Daniel capítulo 7, versículo 25, de que hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. De modo que ya usted tiene que ser un poquito juicioso. No puede ser que usted todavía esté dudando de que cuál es la ley que estamos hablando, el sábado, el domingo. Déjese de eso. No esté pensándolo dos veces. El conflicto venidero sobre la ley de Dios se centra en la autoridad. Si Satanás puede erradicar la adoración del sábado, declarará que su autoridad es mayor que la autoridad de Dios. Para lograr esto, Satanás intentará convencer o coaccionar al mundo entero para que acepte un día de reposo falso. Aunque parezca difícil que esto pueda suceder, como hemos señalado antes, el mundo está cambiando radicalmente. La crisis del COVID-19 nos mostró que de la noche a la mañana nuestro mundo puede convertirse en un lugar diferente. Aunque no conocemos los detalles que conducen a la marca de la bestia, no es muy difícil imaginar. El mundo entero es muy inestable. Y por cierto, con la asombrosa tecnología que existe actualmente, lo que la Biblia advierte puede llegar a suceder más rápidamente de lo que podríamos imaginar. Y es en ese momento que usted tiene que tomar mucho cuidado para no caer en las especulaciones, para no caer en las interpretaciones mundanas, seculares, que empiezan a coger la Biblia. Y sí, porque hay una situación que va a venir y siempre con una idea de conspiración y de que algo va a suceder. Vaya a la Biblia y ahí usted no tiene escapadera de falsedades. Ahí usted no tiene liqueos, como podríamos decir, de que venga con una teoría rara. Nada de eso. Usted va a la Biblia y en la Biblia usted encuentra lo que necesita. Y a propósito de ir a la Biblia, acompáñame en esta ocasión, ya que se nos invita a leer Apocalipsis 13, del 13 al 17, pero vamos a ver el 18 también, para ver qué castigos específicos se imponen a los que no reciben la marca de la bestia. Y esto voy a hacer llegando hasta el 18, el autor dice hasta el 17, pero es porque voy a dar una respuesta adicional a una pregunta que no se ha hecho, pero que posiblemente haya la duda del asunto de la gematría y lo que hemos mencionado. Primero vayamos a lo que dice Apocalipsis capítulo 13, del 13 al 18. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ahora sí, respondamos a la pregunta para luego ir al análisis adicional. ¿Qué castigos específicos se imponen a los que no reciben la marca de la bestia? Castigos específicos que se les
persigue, se les mata. Castigos específicos que al que no matan le dicen usted no puede comprar ni vender, que al que no le dicen que no puede comprar ni vender, hacen de alguna manera que empiece a destruir su fe. Por eso es que es tan terrible la situación que se avecina. Pero hablando específicamente del versículo 18, donde dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Aquí vamos a ver un análisis breve de lo que categóricamente y habitualmente se ha entendido en base a este número. Se ha entendido que el vicario filii Dei, entiéndase, en lugar del Hijo de Dios, dicho en latín, es el título o la corona que el papado utiliza. Eso teológicamente no es relevante porque la gematría, es decir, buscar los equivalentes de cuánto sería la palabra vicario, la V es un 5, la I un 1, y así llegar y calcular la C son 500 en números romanos y luego llegar al 666. Aunque suene muy lógico y aunque coincidencialmente está describiendo el mismo poder que describe Apocalipsis, pero esa no es la manera de llegar a entender lo que dice la Biblia. La Biblia dice, es número de hombre. La pregunta sería, ¿qué día fue creado el hombre? Vamos a ver, hagan un análisis. No fue creado en el primer día de la creación. No fue creado en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto, ni en el quinto. Tampoco en el séptimo. Fue creado en el número, ahí está. Usted mismo lo pensó y lo dijo, en el número 6. Y como fue creado en el número 6, noten lo que dice una vez más la Biblia. Vamos a dejar que la Biblia hable. No le impongamos el texto lo que el texto no dice. La Biblia dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Subraya esa palabra. Número de hombre implica el número 6, el día que fue creado al hombre. ¿Cuál es la interpretación fluida de todo esto? Que como el hombre, como el ser humano que está en rebelión con Dios, como el ser humano que no quiere aceptar la autoridad de Dios, que no quiere aceptar que Dios es el creador, ese hombre no llega al día séptimo. Ese hombre no llega a reconocer que Dios es el creador y por lo tanto ese hombre se queda en el 6. 6, 6, 6, la triple fórmula, invocando de esa manera la rebelión intensificada en contra de Dios. De hecho, hay varios autores que respaldan esto que yo estoy diciendo. Uno es Ángel Manuel Rodríguez. Ángel Manuel Rodríguez fue un investigador, un teólogo. Él tenía lo que le llamarían un PhD, un doctorado en teología sistemática, y él investigó a fondo este asunto, y en ese instituto de investigación teológica que trabajó durante muchos años de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, él declaró precisamente esto, que una humanidad en rebelión en contra de Dios es la mejor opción para entender el número de hombre, para entender la interpretación que da la Biblia del 666, el 666. Pero también hay otro teólogo llamado Samuel Bacchiocchi, el cual hizo una maestría y un doctorado específicamente en una universidad católica. Y es increíble porque él la hizo basada en la autoridad del sábado. Y eso, de verdad que es increíble cómo es que teólogos han investigado esto, han llegado a esta determinación, y no hay necesidad de nosotros estar buscándole la quinta pata al gato, como dicen. Tanto Ángel Manuel Rodríguez, repito, como Samuel Bacchiocchi, ambos hablan de la humanidad
intensificada, una humanidad rebelada en contra de Dios, y esta es básicamente la esencia del 666, y no hay una humanidad, no hay una institución dirigida por seres humanos que vaya tan directo como el papado, como la Iglesia Católica Apostólica Romana, en contra de todo lo que tiene que ver con la autoridad de Dios, porque ellos se dicen tener su propia autoridad. Y yo le estoy diciendo, claro, aquí no hay ningún tipo de restricciones, aquí nadie me está coartando para yo decir esto. Así que tal teoría se cae. Dios ha dado revelación suficiente para que no estemos dudando de su palabra y dudando de lo que Él dice. Y yo le estoy diciendo sin deseos de ofender a nadie, porque ay de mí que yo lo haga con ese deseo. El deseo que tenemos es que la gente entienda claramente qué es lo que dice la Biblia, específicamente en base al 666 y en base a este asunto del que es un número de hombre, que no estemos buscándole como bajaderos para llegar a ciertas calculaciones. Usted no tiene que irse a la gematría, porque si nos vamos a la gematría, que es calcular el nombre y calcular entonces en base a un idioma X o un idioma Y, y entonces calcular con el número, hasta con el nombre Elena de White usted puede llegar al 666. Entonces eso no es suficiente evidencia. Evidencia es lo que está diciendo la Biblia, que intentará cambiar los tiempos y la ley, como leímos en Daniel 7:25, y que también hace que grandes y pequeños, ricos y pobres, esclavos y libres, todos tengan que adorar su imagen, la marca de su autoridad. Por lo tanto, no hay dudas que es el papado, pero usted no tiene que llegar, vuelvo y repito, a esa conclusión con el asunto de la gematría, calcular el vicario filii Dei. No haga más eso. Eso no es suficiente evidencia. Evidencia es lo que dice la Biblia, que es número de hombre y que el número es 666. Quienes son fieles a Cristo, en lugar de seguir la bestia y su imagen, se enfrentarán a sanciones económicas, así como la amenaza de muerte. La humanidad todavía es lo que siempre ha sido, corrupta, sedienta de poder y violenta. Por más que todavía no sepamos exactamente cómo se desarrollarán los acontecimientos finales, no debería ser demasiado difícil prever la persecución del tiempo del fin. Aunque Juan escribió estas palabras en un contexto completamente distinto, lo dicen todo. En referencia a Jesús, Juan escribió que él no necesitaba a nadie o que nadie le dijera acerca de los hombres, porque él sabía lo que hay en el hombre. O sea, si no hay necesidad de que nosotros estemos buscando ese tipo de cosas, de que el hombre sea el que nos instruya, ¿por qué tenemos que estar siguiendo esta conducta, siguiendo esta idea de una humanidad que está sedienta de poder, violenta, corrupta? Deje de estar siguiendo a seres humanos. No siga más a sacerdotes, no siga más a pastores, no siga más a seres humanos, siga lo que dice la palabra de Dios. Deje de estar buscándole la vuelta, y no porque él dice, porque fulano dice. Olvídese de lo que quien sea dice. ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿A quién adoramos finalmente? A propósito de la autoridad y de todo esto que estamos mencionando, recibimos el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien nos va a hablar hoy de la autoridad de la Biblia. Bienvenido, pastor y profesor. Aunque muchas personas no lo saben, nosotros hemos sido creados para adorar. O adoramos a Dios o adoramos a otro.
Y digo a otro, para no ser directo, diciendo que adoramos a Satanás. Y es que en la palabra otro también pudiéramos incluir a nosotros mismos, a las opiniones de amigos o de algún influencer, algún educador o alguna persona que nosotros admiramos. Aunque la Biblia constituye una fuente segura de valores, estos están siendo amenazados por diferentes frentes, ya sean políticos, sociales, culturales, de tal manera que muchos prefieren fundamentar estos valores en opiniones particulares. Y ahí está el punto. Cuando nosotros ponemos atención a esos valores particulares, exceptuándolos de las Sagradas Escrituras, o no importando lo que la Biblia dice, entonces estamos adorándonos a nosotros mismos o a lo que otros dicen, y por ende estamos adorando a Satanás. Y eso no es nuevo. Eso viene desde el huerto de Edén, cuando Adán y Eva dejaron claro que ellos adorarían a Satanás. Claro, la gran diferencia estuvo en que ellos se arrepintieron. Aunque el relato bíblico no da una imagen de que esto sucedió, es decir, no relata la historia del arrepentimiento de Adán y Eva, sí sabemos que sucedió porque Dios pues los cubrió de pieles de animales limpios, indicando precisamente cómo Él los cubría de una forma literal, apuntando a algo simbólico y hablando de la justicia de Cristo Jesús en ese ropaje de santificación. Bueno, y no hace mucho, un teólogo adventista llamado Frank B. Holbrook, que es un teólogo, estuvo citando a otro teólogo llamado J.B. Phillips, quien decía que nosotros estamos viviendo en un tiempo donde no hay estándares de valores aceptados, más allá de lo que es material, del Dios falso del éxito, del deseo del glamour sexual, del amor al dinero y la carrera loca de los negocios, o también la competencia social que mantienen atrapadas a muchas personas. Hay muchas personas que rechazan cualquier prohibición y retan cualquier mandamiento. A pesar de esto, nosotros vemos cómo la vida ha perdido su significado y su propósito en muchas de estas personas. Hoy se puede decir, como en el pasado dijo Jeremías, en el capítulo 2, versículo 13, personas que están cavando para sí cisternas rotas, que no retienen aguas. Tienen esta dificultad. Sin embargo, hoy todavía muchas personas están buscando una autoridad significativa basada en la Biblia, y eso es muy importante. De ahí que nosotros, como seres humanos, aunque finitos, podemos ser dirigidos por el Espíritu Santo, si así lo permitimos, para poder enriquecernos de lo que nos dice la palabra de Dios. Esa es nuestra autoridad. La Biblia es la autoridad en valores, en enseñanzas, en lo que tiene que ver con conducta humana. Gloria sea a nuestro Dios. Muchas gracias, pastor, porque realmente vemos este esfuerzo de hacernos entender que la verdadera autoridad la tiene Dios y no los seres humanos. Y recalco la idea que usted mencionó de el teólogo J.B. Phillips, cuando en su libro Tu Dios es muy pequeño, un libro que me encantó el título y empecé a investigar, me di cuenta que realmente es verdad. Hoy en día la humanidad, tristemente, vivimos en una cultura donde no hay estándares de valores reales, solo estándares de conveniencia. La gente no busca lo que dice la Biblia, la gente busca lo que entiende que dice la Biblia
qué le conviene. O sea, no podemos seguir detrás de esto, no podemos seguir pensando que la autoridad la tenemos nosotros mismos, y es el error que caen algunos hermanos cuando empiezan a desviarse del plan divino, o le añaden a la Biblia o le quitan, pero no viven lo que dice la Biblia. Y yo posiblemente estoy en ese deseo intenso de poder tener ese balance, de poder tener ese equilibrio, porque muchas veces el enemigo nos entrampa, haciéndonos creer que Dios o pide cosas que Él en realidad no pide, o que no pide lo que sí pide. Yo me entiendo y quiero, ¿verdad?, que me entiendan. A veces el diablo te hace creer que Dios pide de más y a veces te hace creer que Él pide de menos. Piensa, por un lado, en la corrupción de la humanidad y en el mal que los seres humanos son capaces de hacer. Se hacen las preguntas finales. ¿Por qué esto muestra la facilidad con que podrían producirse los acontecimientos finales? Y aún más, ¿qué debería enseñarnos esta triste verdad sobre la protección de nuestro corazón? Bueno, como ya hemos mencionado, la facilidad que podrían ocurrir estos acontecimientos finales nos la dio el COVID. En el COVID, ahí se violaron todos los derechos humanos, tanto así que después hubieron juicios de los que querían imponer la vacuna, pero que luego resultó que era un problema. Todavía no se sabe si hay repercusiones o no las hay, porque el ser humano, en su vanidad, en su deseo de protegerse, hace cualquier cosa. Y eso es independiente de lo que usted crea o de lo que no crea. Lo interesante es, y es el punto que estamos mencionando, rápidamente la humanidad cambió y empezaron a hacerse cosas extrañas. Empezaron a dejarse gente en el aeropuerto, empezaron a ponerse lockdown de que nadie salía. O sea, si la humanidad cambió por un asunto de salud, por un asunto de seguridad nacional, no pueden cambiar, si así lo desean, quienes tienen económicamente todo el poder de hacerlo. Claro que lo pueden hacer, pueden coartar la libertad de un día para otro. Así que esto muestra que fácilmente los acontecimientos finales pueden cambiar ese modo de vivir que tenemos, dizque respetando, entre comillas, los derechos civiles, porque a veces no se respetan, no se respetan. Lo que se hace es que se irrespetan. Hay una agenda, puede ser, por ejemplo, la agenda LGTB, que impone a los demás a que acepten lo que los demás entienden que es algo inmoral. Entonces, si así se violan los derechos de imponer lo que es moral y lo que no es moral, lo que es verdad y lo que no es verdad, ¿le asombra entonces que llegue un momento en el que la intolerancia religiosa a los que no queremos obedecer la marca de la bestia se nos imponga algo contrario? Eso para mí no va a ser nuevo. Yo estoy viendo que la humanidad está lista, está preparada en una corrupción de aceptar cualquier locura como buena y válida. El hecho de que se obligue a la gente a trabajar en sábado no va a ser nuevo. ¿Por qué? Porque la economía, déjenme decirles, está cada vez peor y esto no va a mejorar. Y no estoy siendo negativo ni con teoría de conspiración, yo estoy diciendo lo que hay. Yo he visto que económicamente el mundo cada vez está de mal en peor, aunque mucha gente ha podido mejorar su condición porque se superan, porque luchan, pero la realidad es que la economía no está mejorando para muchos. La mayoría está decreciendo en su economía y a veces están sacrificando la fe para poder más o menos estar estables. Entonces, siguiendo la pregunta siguiente, ¿qué debería enseñarnos esta triste verdad sobre la protección de nuestro corazón? Esta triste verdad de que nuestro corazón no es nuestra protección debería ser real. Tú y yo debemos de saber que no es lo que sintamos, no es lo que creamos, es lo que Dios dice.
es lo que la palabra de Dios dice. Sin importar lo que el enemigo te diga, la autoridad la tiene Dios, y en su palabra encontramos la verdadera fuente de todo precepto, de todo concepto y nuestra regla de fe y práctica. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que a quien adoramos se refleja en la obediencia. Si obedeces todos los mandamientos de Dios, si reconoces a Dios como creador, vas también a aceptar el día de reposo que Él ha instituido, es decir, el sábado. Si por otro lado tú crees que Dios no es la autoridad, que es una iglesia, que eres tú, que es quien tú quieras, entonces tú vas a hacer lo que tú quieras. Vas a decir que el domingo es el día de reposo, vas a decir que es un viernes, que es un miércoles, que no importa el día, que lo importante que Dios desea es tu corazón, y tú te vas a arrullar con tu propia mentira, te vas a envolver en tu propia suciedad, la suciedad que el enemigo te está llevando. Por lo tanto, el consejo es, una vez más, que nos afiancemos en la autoridad de lo que dice la santa palabra de Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos porque a pesar de que no somos los mejores, de que no somos quizás los más elocuentes, pero somos los que tú has determinado que sepan esta verdad. Ayúdanos a ser consecuentes a lo que hemos escuchado, a lo que hemos visto, a lo que tu palabra nos ha enseñado. Ayúdanos a estar no en contra tuya, no en rebelión, no buscando la humanidad, no buscando que no lleguemos al reposo divino. Perdónanos, Señor, si por alguna razón estamos en rebelión en contra de ti, de esto que tú nos has mostrado. Ayúdanos también a tener la paciencia y el amor para compartir con otros esta gran verdad, y que tú nos ayudes a tener un afianzamiento en toda la verdad. Que esto se refleje en un beneficio directo a nuestros hijos, a las personas que nos rodean, nuestros padres, familiares, y también a aquellos hermanos que están confundidos de otras denominaciones, o quizás dentro de nuestra propia iglesia. Hay hermanos que están claudicando entre dos pensamientos. Ayúdanos a con amor decir lo que dice tu palabra. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este miércoles 19 de junio, las lluvias temprana y tardía. En el marco de esta lección número 12, los acontecimientos finales de la tierra, con el texto a memorizar de Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Proverbios 23:23. Así como lo habíamos mencionado, compartimos la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza y cómo usted puede enterarse de los cambios que estamos haciendo, de poder entender que realmente todo obra para bien. El enemigo quiso que esta radio desapareciera y lo que estamos haciendo es creando un mejor contenido y quizás con una permanencia mucho mayor en el aire para que usted pueda no solamente escucharnos así en vivo, estamos hablando de la programación regular, sino posiblemente, y eso lo doy como un adelanto, que también podamos tener los programas, los podcasts, de que usted pueda entonces acceder a ellos y de esa manera poder disfrutar de todas las bendiciones que Dios desea darnos por esta emisora. Pueden comunicarse con nosotros vía WhatsApp al 203-302-0397, 203-302-0397, y también pueden comunicarse con nosotros por el correo electrónico roasisdeesperanza@gmail.com, roasisdeesperanza@gmail.com.
Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.